Bueno, pues acabamos de entrar en la sala correspondiente a la segunda sección del Museo Diocesano y de la Semana Santa. Y aquí lo que se recoge pues, es una serie de objetos, de piezas de todos los géneros del arte que de alguna manera bueno, pues estaban esperando este momento. Lo hemos venido preparando ya en silencio y con mucho trabajo, y yo creo que ha recuperado la dignidad que nosotros queríamos dar tanto a las piezas como a la exposición misma en sí misma. Entonces aquí de lo que se trata es lo siguiente. Mirad, León, la Iglesia Diocesana de León cuenta con dos excelentes museos, el Museo de la Semana Santa de San Isidoro y el Museo de la Catedral, y a este se añade de la Semana Santa. Pero ¿qué pasa? Que había una serie de obras que no han tenido ocasión de presentarse ni de darse a conocer en estos grandes museos. Unas veces porque no hay espacio y otras veces porque la dignidad artística de las mismas pues tampoco requería un local como aquel. Y en cambio pues tienen la misma dignidad, y eso es lo que queremos hacer con ese carácter pedagógico que queremos dar a las salas, tienen la misma dignidad que tienen las mejores obras del patrimonio que exponemos en los demás museos. Son piezas normalmente retiradas del culto. Todas se encontraban almacenadas en una falta de puesta de valor y que de alguna manera pues, requerían pues, un tratamiento específico para ellas, ¿no? Y con ella lo que hemos intentado es articular pues un argumento que es continuación del de la Semana Santa y que es ni más ni menos que ver cómo la Iglesia Diocesana, a través de estas obras, ha expresado la fe, la esperanza y la caridad, que es donde nos presentaban las tres primeras virtudes que encontramos aquí en la sala, y que por otra parte constituye un exponente del 90% del patrimonio de nuestra diócesis. Nuestra diócesis, el patrimonio normalmente es un patrimonio de lo que llaman el género bueno, pues más popular, que no dignifica nada la pieza. Y antes que seguir adelante, yo también quiero insistir en un punto, que estas piezas que tenemos aquí, humildes, algunas con una gran dignidad, estas piezas han servido a una cultura viva, por eso no se pueden considerar en ningún momento piezas arqueológicas. Han seguido a una cultura que está en la liturgia, que está en el culto y que está en las obras de la caridad cristiana. Por eso son obras vivas, que estaban apagadas, que se les había quitado la voz, pero que ahora la hemos recuperado y se han puesto aquí. Y eso es lo que hemos hecho y lo que hemos intentado. Y así en términos generales, esto da ya un poco las pautas de lo que va a ser lo que se puede ver en estas salas. Bueno, pues en este segundo capítulo de la exposición se presentan no solamente las escenas relacionadas con el tema, sino las cruces procesionales. Y son un indicativo de cómo sigue la mayor parte de esas obras, o muchas de ellas por lo menos, practicándose todavía, utilizándose en la Sagrada Liturgia. Son cruces que no estaban expuestas. Están depositadas por los pueblos, la mayor parte de ellas, y las llevan y las traen el día de la fiesta correspondiente. ¿Y eso qué significa? Que lo que estamos es potenciando todavía el valor de la cruz y además la devoción que la gente de ese pueblo concreto tiene porque la llevan en las fiestas principales. Hay que tener en cuenta que el problema es gravísimo en la diócesis, que ya no encontramos, ya no hay gente que las custodie, las iglesias están en una situación precaria muchas veces, y entonces el párroco con el pueblo, con la gente del pueblo, lo que intenta es salvaguardarlas. Pero salvaguardarlas que no significa encerrarlas ni retirarlas de esa función que siempre han representado a lo largo de la historia de nuestra religión cristiana. Este es un punto que conviene tener en cuenta. Bueno, pues este capítulo o módulo de la exposición viene incluso geográficamente a significar el centro de la misma, y está dedicado, como no podía ser de otra manera, a la Eucaristía. A la Eucaristía como sacrificio, como sacramento, como forma también, las formas de piedad eucarística que se han realizado a lo largo de los tiempos mediante las procesiones, mediante dar la comunión a los enfermos, etc. Y lo que hacemos aquí es recoger una serie de instrumentos sagrados de orfebrería
que han servido para esas funciones sagradas, ¿no? Entonces aquí tenemos las piedras estas que tenemos en la parte de abajo, son aras de altar de la época bajo medieval y que vienen a significar un poco lo que era el sacrificio, la mesa del altar sobre la cual se celebraba el sacrificio. El sagrario que resume de alguna manera todo lo que estamos diciendo, porque por una parte está un significado de la pasión de Cristo y de la resurrección de Cristo, o sea, el misterio pascual, y dentro las sagradas especies, que se confeccionan con los objetos que también se presentan en la parte posterior. Aquí tenemos una altar portátil para llevar la comunión a los enfermos, que siempre había en muchas parroquias, sobre todo las más ricas, y luego las custodias de las que estábamos hablando. Y aquí un simbolismo también de otro tipo de aras que se fueron utilizando ya cuando desaparecieron aquellas aras de tipo medieval, ¿no? Bueno, y esto pues significa un poco, como digo, el centro de todo lo que hay aquí, la vida cristiana centrada en la Eucaristía. Por eso se ha comenzado con las palabras de la consagración y luego a continuación los demás sacramentos que derivan precisamente y que se orientan todos a ella, fuente y raíz de todo. Bueno, pues llegamos a la última sección, al último módulo de la exposición, que no podía terminar mejor que con la Virgen esta que tiene el manto abierto para recibir a todos aquellos que creen, esperan y aman, como decíamos al principio de la sala, ¿no? Y después junto con ella pues está dedicado también a los libros litúrgicos que tienen tanta importancia en la historia porque son la síntesis de todo el año cristiano, con unas láminas preciosas de maestros también españoles y de maestros de fuera de España, pero que también vienen a significar un poquito un capítulo que alude precisamente a la Sagrada Liturgia, a la vida de la liturgia, ¿no? Y luego, pues claro, yo terminaría diciendo a la gente que, contándole la experiencia de los pocos días que lleva abierto el museo, y es que ha sido sorprendente cómo lo ha acogido las personas que vienen, porque muchas de ellas incluso habían dado por perdidas muchas de estas piezas que hace ya décadas, casi medio siglo, algunas de ellas se habían recogido y que las daban todo el mundo por perdido. Y ahora las nuevas generaciones pues se han dado cuenta y han pretendido empezar a investigar y se han encontrado muy gratamente sorprendidas de ver que están aquí, que están cuidadas y que para ellos también es un honor pues este rescate, porque forma parte de la historia propia de ese pueblo. Yo creo que este es un resultado que vamos a tener que experimentar en casi todas las visitas de la gente que viene, que es, ya digo, gente que lo ha vivido, que lo ha sentido y que sigue formando parte de su propia vida y de su propia historia. Y con esto yo creo que resumimos de alguna manera las líneas maestras y las líneas también intencionales de todas las salas.